En este video vamos a hablar sobre los primeros momentos en los que una familia toma conocimiento o decide empezar a tramitar una pensión por discapacidad, y les voy a dar algunos consejos prácticos basados en los errores más frecuentes que veo en la práctica. Así que si a ustedes les interesa este tema o conocen alguna familia o alguna persona que esté pasando por esta situación, los invito a ver el video. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión en el canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Cintia Coturel, soy abogada previsionalista y hace más de 15 años me dedico a ayudar a las personas a cobrar la mejor jubilación posible en su caso en particular. El tema de hoy está basado en todo lo que yo veo en la práctica desde hace varios años que me dedico al tema de las pensiones por discapacidad. Y veo que en general las familias van haciendo un proceso, ¿sí? Que quizás tiene que ver con cuestiones más psicológicas o de todo el estrés o de los cambios en el modo de relación que genera tener un familiar con una discapacidad severa. El problema es que como no hay buena información sobre este tema, muchas veces se eligen caminos equivocados y no logramos encuadrar a la persona en el mejor nivel de protección social posible en su caso, ¿sí? Entonces por eso los invito a ver esto para ver si ustedes se sienten identificados con alguna de estas situaciones. El primer problema que observo es que muchas personas o incluso todo el grupo familiar tardan años en iniciar los trámites relativos a la discapacidad, y con esto no me refiero solo a una pensión por discapacidad, sino el certificado de discapacidad, asignaciones familiares, etc. ¿Sí? Y esto muchas veces tiene que ver, por un lado, con una negación del grupo familiar de la situación que está viviendo esta persona con este problema, ¿sí? Y por otro lado tiene que ver con que algunas patologías tienen una carga de discriminación por parte de la sociedad muy fuerte. Entonces hay como una idea de que es mejor no etiquetar a la persona con determinado rótulo. Sí, que eso yo por un lado lo entiendo y entiendo la buena intención de la persona que da ese consejo, pero por otro lado, para acceder a determinadas prestaciones, sobre todo lo que es el retiro transitorio por invalidez, hay un determinado plazo en el cual si el afiliado no hizo los trámites, pierde el derecho para el ANSES para tramitar esta prestación. Entonces es muy común que por esta negación del grupo familiar o de la persona directamente, o quizás no es una negación, sino es tratar de ver, de forzarse para poder seguir trabajando, pero a veces es imposible. Entonces lo que termina pasando es que la persona recién toma la decisión cuando pasaron 5, 6 o más cantidad de años, y en ese caso solamente queda la opción de la pensión no contributiva o hacer un juicio contra la ANSES. La segunda cuestión o problema que veo es que muchas veces las personas no tienen una historia clínica bien armada, completa. Quizás abandonan el tratamiento o, bueno, ahora con la pandemia todo eso se complicó mucho más. Pero sacando el tema de la pandemia, hay personas que tienen un estado muy deteriorado de su salud, pero no se atienden en ningún centro de salud. Entonces no tenemos forma de demostrar que tienen, y para iniciar todos estos trámites es necesario tener pruebas médicas, es decir, estudios, un resumen de historia clínica, pero no una receta, ¿sí? Hay personas que solo tienen una receta de un remedio. Eso no es un diagnóstico, ¿sí? Entonces, el segundo punto muy importante que les recomiendo es que armen una carpeta y guarden toda la documentación relacionada con la patología que tiene esta persona, como para poder hacer los trámites mucho más rápido, porque si no, cuando ustedes se decidan a iniciar los trámites van a tener que empezar de cero,
pidiendo turnos con un montón de especialistas, ¿sí? Entonces ya, si ustedes ya lo tienen ordenado, por lo menos están ganando un poco más de tiempo. Y después, por último, uno de los puntos más importantes, y creo que esto es lo más deficitario, y esto hasta motivó un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Furlan y Familiares versus Argentina, ¿sí? En el cual, digamos, tangencialmente se toca el tema de las pensiones por discapacidad, y la Corte Interamericana le dice al Estado argentino que cada vez que una persona con problemas de salud mental concurra a un hospital o a una dependencia del Estado, le tienen que dar una cartilla en la cual le informen cuáles son sus derechos, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay un muy mal asesoramiento en general, es como que hay una dispersión en cuanto a cuáles son las pensiones o prestaciones que puede percibir una persona con discapacidad. En general, en los organismos públicos a todas las personas les dan directamente para que se tramiten una pensión no contributiva. La pensión no contributiva tiene que ser la última opción porque es la peor opción de todas, ¿sí? Esto termina generando algo que se llama trampa de la discapacidad o trampa de la pobreza, ¿sí? Que son dos conceptos en los cuales todo el grupo familiar, para poder mantener esa pensión por discapacidad, que sería de aproximadamente 18.000 pesos, ¿sí? Va variando, es el 70% del haber mínimo, para tener esa pensión por discapacidad, nadie puede tener un trabajo registrado, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, los padres de la persona con discapacidad tengan una obra social, no lo pueden afiliar como adherente, ¿sí? Tiene un montón de problemas. Incluso la persona con discapacidad, si se casa con alguien que tiene un trabajo registrado, pierde la pensión o podría perderla si esto salta. Entonces, lo que hay que analizar es en cada caso y en cada grupo familiar cuál es la mejor opción posible de cobertura de la seguridad social, ¿sí? Independientemente de que después ustedes se lo tramiten solos, porque no van a ir a un abogado para que les tramite una asignación familiar, ¿sí? Porque eso no se hace ese trámite con un abogado, pero sí quizás para tener todo un encuadre correcto de cuál es la mejor opción. Porque yo he visto casos, por ejemplo, de personas que, pudiendo tramitar la pensión por fallecimiento del padre, terminaron cobrando una pensión no contributiva, cosa que es totalmente inconveniente porque es mucho menos dinero que lo que hubiera sido la pensión por fallecimiento del padre, ¿sí? O personas que, como tienen un hijo menor de edad que cobra pensión no contributiva, los padres no pueden aceptar un trabajo registrado. Con lo cual, o sea, ahí también está mal, porque en realidad sería preferible que los padres tengan un trabajo registrado y que todo el grupo familiar tenga obra social, y no que esté todo el grupo familiar sin cobertura de salud para sostener una pensión no contributiva, ¿sí? Que los está dejando en una mayor situación de vulnerabilidad a todos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, los padres podrían tener su trabajo registrado y además cobrar una asignación familiar por hijo discapacitado, ¿sí? Porque cuando hablamos de la protección social no es solamente cuánto se gana, sino un montón de otras cuestiones. El tema de la cobertura de salud es muy importante, ¿sí? Entonces, y más si afecta a todo el grupo familiar, ¿sí? No solamente a una persona del mismo grupo, ¿sí? Espero que este video les haya resultado de utilidad. Si les gustó, les pido que den like, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.